Bien, ahí ya empezamos a Buenos días, grabar. profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bien, entonces vamos a empezar entonces. La clase pasada habíamos hecho una construcción sobre los conjuntos, ¿verdad? Partimos inicialmente sobre el conjunto más básico que existía en ese momento para la humanidad. Supongo que es uno de los conjuntos más antiguos que existe y bueno, analizamos las diferentes propiedades que tienen este conjunto bajo las dos operaciones que en ese momento existían, que son el producto y la suma usual. Hablo de usual porque a nivel de teoría de operaciones podemos definir otras operaciones que son no usuales y ahí quizás las reglas del juego pueden cambiar, ¿ya? Porque una pregunta que puede ser interesante y que generalmente siempre yo me ganaba problemas con estudiantes y con algunos padres de familia, era, por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? ¿Ya? Y bueno, para muchos puede sonarles que todos, la mayoría van a coincidir que es 2, pero eso es relativo. Ya depende del conjunto en el cual estemos trabajando. Si estamos en el conjunto de los números naturales, incluso si estamos en los enteros, en los racionales, en los reales, ahí todo funciona bien. Y ahí la suma de 1 más 1 siempre es 2. ¿Ya? Pero si vamos a otro conjunto, por ejemplo, el conjunto de las clases residuales Z2, que en general son clases, en ese conjunto la suma de 1 más 1 no es 2, es 0. ¿Ya? Y eso es un conjunto solamente formado por la clase 0 y la clase 1. ¿Ya? Y funciona muy similar al sistema binario. Ya, entonces es una pregunta que tiene que ser bien formulada, no podemos solo decir 1 más 1, hay que decir el 1, los dos 1 que estamos sumando ahí, a qué conjunto pertenece. Entonces allí la pregunta ya deja de ser un poco ambigua y cobra mucho más sentido, ya cuando contextualizamos los elementos y hacemos referencia a qué conjunto están. ¿Ya? Entonces muy importante eso. Incluso el 1 puede ser interpretado como una matriz también. ¿Ya? Puede ser la matriz que solo tiene unos en la diagonal y también podría dar un resultado distinto a 2. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Contextualizar y ver en qué conjunto estamos trabajando. Nosotros, por estar en un curso de cálculo elemental y básico, solo consideramos los conjuntos que son usuales bajo las operaciones usuales. ¿Ya? Pero eso podría cambiar, ¿ya? Quizás en otros contextos. Hay alguna rama de la ingeniería que se llama teoría de operaciones y entonces se especializan en otras operaciones bajo estos conjuntos que no son usuales y que pueden tener gran gama de aplicaciones, por ejemplo, a nivel de computación, a nivel, por ejemplo, de codificar, por ejemplo, contraseñas, a nivel de generar, de encriptar contraseñas. Por ejemplo, los bancos trabajan con números primos, entonces usando números primos muy grandes, pueden usarse para encriptar una gran cantidad de contraseñas. Y ellos pagan miles de millones de dólares anualmente por primos muy grandes que ellos usan para tales fines. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, entonces mencionamos este conjunto que es los naturales, consideramos el cero natural y todos los números que están siguientes al 1 y en adelante, bajo las operaciones suma y producto. ¿Ya? Entonces vimos que dado un par de números naturales, la suma y el producto están en los naturales, vimos que podemos cambiar el orden y tampoco afecta el resultado, vimos que hay existencia de elementos neutros tanto con la suma como el producto, también vimos que si tomamos una terna de números naturales, podemos asociar 2 a 2 y el resultado no cambia, y por último mencionamos una propiedad de distribución o distributiva del producto respecto a la suma usual. ¿Ya? En donde se cumplen estas propiedades tanto derecha como izquierda. ¿Ya? Entonces empezamos a analizar algunas ecuaciones que en ese momento eran resueltas por simple inspección. Vimos que hay algunas ecuaciones que no tenían solución en este conjunto. Entonces
la comunidad científica del momento se vio la necesidad de ampliar a un conjunto más grande. Y bueno, ¿y qué es lo que se hace usualmente para ampliar? Hacer producto cartesiano del conjunto que en ese momento tenían, que eran los naturales. Entonces hacemos producto cartesiano de n cruz n, es decir, armar parejas ordenadas de naturales, definir una relación de equivalencia, que es esta que definimos, y a partir de allí se van a formar clases de equivalencia, ¿ya? Y a cada una de esas clases, por ejemplo, las clases que están formadas por 0 en la primera componente y un número natural en la segunda componente, y todas las que sean equivalentes a ella, lo llamaron enteros negativos. Las clases que tengan primera componente y segunda componente iguales las llamaron clases 0, y para diferenciarlo de las clases negativas, las clases que tenían en la primera componente o que eran equivalentes a la primera componente un número natural y segunda componente 0, las llamaron clases de números enteros positivos. Entonces vimos que un número entero no es un número natural, sino un conjunto infinito de parejas ordenadas de números naturales. Ya que, bueno, que afortunadamente los enteros positivos tienen la misma estructura algebraica que los números naturales. Entonces, por eso que algunos autores se atreven a decir, que yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. No es correcto decir que los naturales están, que los naturales son subconjuntos de los enteros. No es correcto decirlo. Lo correcto es decirlo que es subconjuntos vía isomorfismo, en el sentido de que yo puedo establecer una relación entre cada uno de los enteros positivos y cada uno de los naturales, ¿ya? Bajo esas circunstancias sí podríamos decir que n sí es subconjunto de z, y bueno, y es lo que me parece que está aquí en estos apuntes que yo subí en la plataforma. Ya por aquí hay algo, no sé si es que está aquí en la introducción. Ah, sí, aquí está. Entonces uno dice que n está contenido en los enteros, pero es solo vía isomorfismo. No es que propiamente estén dentro, ¿ya? Porque recuerden que z está formado por parejas infinitas de números, entonces son diferentes, pero que tienen la misma estructura algebraica. Entonces nosotros por convenio y por simplicidad de lo que estamos haciendo, vamos a omitir quizás los signos más y vamos a trabajarlos como si se trataran de naturales, ¿ya? Pero es solo por conveniencia. Y también porque afortunadamente también la suma de naturales coincide con la suma de enteros. Si no pasara eso, entonces no tendríamos que tratarlo de forma distinta, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Bien, entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí en los naturales? Ya teníamos naturales y bueno, por supuesto que se heredaban todas las propiedades que teníamos antes de los números naturales, se heredaban también a los números enteros bajo la suma y la multiplicación de enteros también, existencia de elementos neutros, abelianidad, ley de la cerradura, asociatividad, y también lo nuevo que tenemos aquí es que para todo número entero existe un número de tal suerte que es el menos el número que vamos a llamar inverso aditivo, ya, o propiedad invertida, de tal suerte que todo número entero siempre tiene un inverso, de tal suerte que el número entero sumado con su inverso da siempre el elemento neutro, que es 0. Ya, entonces esta es la nueva ganancia que hay. Entonces, con esta nueva ganancia que hay aquí, ya podemos dar solución a estas ecuaciones que están acá, que en los enteros, que no teníamos soluciones en los naturales. Entonces ahora sí tienen solución en los enteros, y aquí, por ejemplo, la solución es -1. ¿Ya? Y eso se puede justificar a través de la propiedad invertiva. Entonces sabemos que para el 1 existe un inverso que es el -1, de tal suerte que 1 con -1 da 0. Entonces, por lo tanto, la solución aquí es z igual a -1, y es un elemento que pertenece a los números enteros. ¿Ya? Entonces les decía que z viene del alemán sol, que significa entero o completo, ¿ya? Entonces, bien, entonces les había dejado una consulta. Aquí ahora tenemos ecuaciones también que, si bien algunas tienen solución, otras no tienen solución, como esta, más 2x más 1 igual a 0. Aquí claramente no existe ningún entero de tal suerte que satisfaga esa ecuación. No existe ningún entero. Entonces, nuevamente nos encontramos en la situación que teníamos al inicio en los números naturales, pero ahora en el contexto de números enteros. Entonces, necesitamos hacer producto cartesiano de enteros con enteros y nuevamente definir una relación de equivalencia. Y les mandé a consultar por qué se usa la letra Q
para designar los números racionales y qué propiedades nuevas vamos a obtener una vez que creemos el conjunto. Entonces quiero saber qué encontraron algunos. Queda abierta la participación a cualquiera. Los escucho. Pablo. O sea, yo encontré que el Q define a los racionales debido ¿Ya? a que deriva de la palabra quotient, que es cociente en varios idiomas. Perfecto, eso es. Entonces, de ahí es donde viene la palabra. Esa es la motivación histórica. Entonces, la mayoría de países en los cuales se trabajó o se creó, bueno, se escribía cociente. Entonces, la palabra correcta es como conjunto cociente, algo de ese estilo. Y es porque vamos a hacer ahora cocientes de números. Cociente se interpreta como una división, ¿ya? Es otra manera alternativa de llamar la división. Entonces, allí vamos a hacer cociente de números entero. Entonces, los matemáticos nuevamente hicieron productos cartesianos, pero la diferencia que hay aquí con lo que hacíamos en la clase pasada con z cruz z es que ahora, perdón, con n cruz n, es que ahora no vamos a hacer directamente z cruz z, sino vamos a hacer este producto cartesiano. Vamos a escribirlo aquí. Entonces ahora vamos a hacer es, y ya le voy a justificar por qué no directamente z. Entonces hicieron el producto cartesiano de z cruz z excepto el 0. Es decir, este conjunto, los enteros, vamos a armar parejas de números enteros de tal suerte que la primera componente pertenezca a los enteros. Puede ser cualquier entero, pero que la segunda componente sea cualquier entero distinto a 0. ¿Ya? La segunda componente o la segunda parte de la pareja no puede ser 0. Ya, entonces esto se interpreta como el conjunto de parejas X, Y, de tal suerte que la primera componente va a pertenecer a los enteros y de z in z menos 0. Ok, entonces vamos a armar parejas de esa forma. Entonces, vamos a tener todas las parejas que puede hacer. O, por ejemplo, ¿qué parejas entraría en ese conjunto? A ver. Alguna pareja que cumpla con esas condiciones. 2 y 3. Ya, entonces, vamos a decirlo correctamente para que tenga sentido. ¿Cómo sería entonces? Más 2, más 3. Otra. El que tiene el micrófono abierto, por favor, quiero silencio. Otra. Más 3, más 4. Sí, pero estamos diciendo puros que no le tengamos miedo a los negativos. Pueden ser cualquiera. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, sí. Pueden ser cualquiera. Otro que tenga componentes... Menos 3 más 5. Menos 3 más 5. Todos esos elementos pertenecen ahí a este producto cartesiano. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, ¿podría leer de nuevo la parte de arriba, lo de X pertenece a Z? Ya. Entonces, este es el producto cartesiano de los enteros con los enteros excepto el 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, se define como el conjunto de parejas ordenadas X, Y, tal que X pertenece a Z y Z pertenece a los enteros menos el 0. ¿Mm? Ya, profe. Ahora sí. Si quieren lo puedo escribir. No hay problema. O sea, eso quiere decir de que todos menos el 0, una cosa así. La segunda componente no puede ser 0. Por ejemplo, este conjunto, pregunta, ¿este conjunto pertenece ahí? 0, más 3 pertenece a este conjunto a este producto cartesiano que hemos creado. No. Sí. Sí pertenece. La segunda componente que no puede ser 0.
Perfecto, entonces sí pertenece. La respuesta es que es cierto. Ya, sí pertenece. Pero, si ahora Profesor, consideramos en el producto cartesiano, la z minúscula, ¿qué es? Z minúscula. Ah, sí, aquí hay un error. Ahora sí, y. Ah, ya, ahí sí. Es X en Z y en Z menos el 0. Gracias. Bien, ahora, por ejemplo, este pertenece a Z cruz Z menos 0. No, No, ese no. ¿Por qué? No, porque la I es 0. Perfecto. Eso es. Acabo de entender. Ya, y ahora les voy a mostrar por qué en la segunda componente no estamos cogiendo 0. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahora tenemos claro y tenemos claro cómo pueden ser los elementos. Déjenme ver qué sucede aquí. Ah, ya se están bajando se están convirtiendo en cocientes. Ya, entonces, allá en la clase pasada para n cruz n definimos una relación de equivalencia, que era esta. Esta era la relación de equivalencia que definimos. Recuerden, las parejas M y N eran equivalentes a la pareja A y B, sí, solo sí, cuando sumaba la primera de aquí con la última de acá y la segunda de acá con la primera de acá, la suma daba igual. Entonces aquí, ¿qué relación usaron los matemáticos? Que resulta también siendo una equivalencia. Entonces usaron la siguiente relación. Vamos a decir que las parejas M y N es equivalente a la pareja A, B. Right, left arrow. Y solo si. Y solo si. Ocurre lo siguiente. Ocurre que M multiplicado con B es igual a ver, M multiplicado con B es igual a N multiplicado con A. Ya, esa es la relación de equivalencia que vamos a definir. Entonces, dos parejas que estén en Z cruz Z menos 0 van a ser equivalentes si cuando haga el producto, ya les una idea, haga el producto de este con este y de este con este sean iguales. ¿Estamos claros? ¿O no estamos claros? Sí. Ya, sí, profe. veamos ejemplos de parejas que sean equivalentes. Por ejemplo, esta es equivalente a esta. Ustedes me van a decir por qué. ¿Son equivalentes o no son equivalentes? Sí, son equivalentes. Sí, son equivalentes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la multiplicación como da las 2 menos 12. Perfecto. Y si yo hago la multiplicación ahí, entre ellas dos, me van a dar menos 12. Entonces, ustedes pueden comprobarlo. Aquí este con este y este con este. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí son también infinitas parejas. Entonces, vamos a categorizar. Entonces, se va a dividir nuevamente en 3 clases. Al igual que pasaba en los enteros, en los naturales con los naturales, producto cartesiano, que se generaban 3 clases, una negativa, una positiva, y la clase 0, aquí también va a ocurrir, vamos a tener 3 casos. Entonces, la primera clase que vamos a tener es esta clase nula o clase 0, que vamos a asociar con el 0. Voy a representarla con el 0. Van a ser todas las parejas que tengan esta forma o que sean equivalentes, son los X, Y en
este conjunto tal es que esa pareja X, Y sea equivalente a parejas de esta forma. Parejas de la forma 0, A. ¿Ya? Es decir, todas las parejas que sean equivalentes a esta. Voy a escribirla con rojo. Todas las parejas que sean equivalentes a 0, A. Es decir, todas las que tengan en la primera componente 0 y en la segunda componente un número entero. ¿Quiénes entrarían ahí en esa clase? Por ejemplo, el 0,1. 0, más 1. Sí, eso mismo. ¿Cuál más? El 0,1 0, menos. más 3. Todas esas entrarían ahí. 0, más 1, 0, más 3. ¿Ya? Pregunta, ¿0,0 entra ahí? ¿Sí? Sí, No, porque no. No. ya como- Sí. No, no. No. Ah, no, esta es la segunda. No. No entró. No entraría porque recuerden que el X, Y también pertenece a Z, Z0, Z menos 0. O sea que el Y aquí es distinto a 0, entonces nunca va a ser 0. Ya, tiene que tener la misma forma sí o sí. O sea, la única la única posibilidad es que tenga 0 en la primera componente y A en la segunda componente. Son las únicas posibilidades. Entonces, a esta clase la llamaron los matemáticos 0. Bien, esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad son, los llamaron, lo escribieron de esta forma. Los más X más Y. Son las parejas X, Y de tal suerte que son equivalentes Profe, equivalentes. Sí, dime. es que se supone que la multiplicación es conmutativa, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿no se podría cambiar ahí el orden y decir como z menos 0 por z normal? O sea, es que una cosa es la conmutatividad y otra cosa es el orden de las parejas ordenadas. O sea, hay que fijarse que la segunda componente nunca puede ser 0. Ese Ya, como- es que todavía no entiendo muy bien eso, que por qué el primero puede ser 0 y el segundo no. Ya vamos a ir a eso. Ya vamos a ir por qué sí, por qué no. Ya, entonces hay otra parte que la vamos a llamar clase más A, B. Son todos los X, Y que son equivalentes a la pareja A, B y B en los enteros, sacando el 0. Profe, esa igual sería de la clase nula. ¿Cuál sería la clase nula? La que usted está escribiendo ahora, la segunda. No. Estoy buscando todas las parejas que sean equivalentes a A, B. Ah, vale, vale, vale. Entonces, todas las que sean equivalentes a A, B, todas esas parejas que van a ser infinitas. Ahora voy a dar ejemplos. Primero quiero que entiendan las tres clases que hay. Entonces, esta es una clase. ¿Ya? Esta es otra. Profe, y entonces la segunda clase, ¿cómo se llamaría? ¿O no tiene nombre? Sí, ya les voy a dar nombres. Ah, ya. ¿Sí? Que sean equivalentes a esta o que sean equivalentes a esta. A, menos B. Entonces, este es el 0. Estos serían los racionales positivos y estos serían los racionales negativos. Ejemplos. Un ejemplo de un número racional positivo. Ya ustedes conocen, son las mismas fracciones. Un sexto. Entonces, un tercio, por ejemplo, más un tercio. Elementos que pertenezcan ahí. Parejas ordenadas que pertenezcan ahí, díganme algunas.
según las condiciones que hemos visto. ¿Quiénes entrarían ahí? 2 sextos, o sea, más 2, más 6, pertenece ahí. ¿Cuál más? Más 3, más 9. Es ser que tengan signos, vamos a escribirlo así para que también puedan contemplar otras posibilidades. Menos 3, menos 9. Exacto, voy a escribirlo aquí para que también contemplen las otras opciones que hay. Menos A, menos A, menos B. Esa es otra opción también. Entonces, ¿aquí entraría quién? Por ahí me dijeron una. Menos. Menos 3, menos 9. Menos 3, menos 9. Eso también entraría. ¿Cuáles más entrarían ahí? Menos 4, menos 12. Menos 4, menos 12. Todas esas entrarían ahí. Son ejemplos de parejas ordenadas de números enteros que pertenecen a esta clase. Es la clase más un tercio. Otro número racional. Pensemos en un negativo. Por ejemplo, díganme uno negativo. Menos un medio. Menos 2 séptimos. ¿Menos 2? 2 séptimos. 2 séptimos, ya. Parejas que pertenezcan ahí. Más 3, menos 7. Más 3 menos 7. Sí. No, eso no entraría ahí. Menos 2,6. Menos 4. Tampoco. Menos ¿Tampoco? 2,7. Menos Tampoco. 4 más 14. Menos 4 más 14. Muy bien, esta sí. ¿Quién más entraría Si ahí? no me equivoco, profe, ¿tienen que ser múltiplos o no? En la primera propiedad. Tienen que De ser ahí. múltiplos, pero también pueden, miren todas las posibilidades que hay. Pueden tener la forma menos A, B o A, menos B. Es decir, que esta también entraría ahí. Más 4 menos 14. Menos 14. También entra ahí. ¿Qué más? 8 partido 24. Más 28, dime ¿verdad? los signos. Menos 4. Perdón. Menos 8. Menos 8. Menos 8. Partido 24. Perdón, 28. Menos 28. ¿Menos 28 o más 28? ¿Cuál? Eso. Más 28. Ya, entonces, dense cuenta de algo. En el fondo, si tú analizas cada una de las parejas, es como si la primera componente fuera el numerador de la fracción y la segunda componente fuera el denominador. Ya, por ejemplo, esta más 2 más 6, ¿cómo sería? Sería 2 partido 6. Y es equivalente a un tercio. Esta es menos 3 menos 9. Es decir, menos 3 partido menos 9, que es equivalente a esta. Esta también. Menos 4 partido menos 12, que es equivalente a esta. Todas son equivalentes. Y aquí lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no puede ser 0 la segunda componente? ¿Qué pasa si hay 0 en la segunda componente? No vendría siendo de la propiedad. Se anula la fracción. Quedaría, por ejemplo, un número partido por 0. Y ustedes saben que en matemáticas, cualquier cosa, cualquier número real partido por 0 no tiene sentido. ¿Ya? Al menos en los números reales. Hay otro conjunto que crearon hace menos de 60 años, un matemático en Estados Unidos que se llama Abraham Robinson. Creó un conjunto nuevo que se llama los números hiperreales. Ahí en ese conjunto sí es posible la división por 0. Aquí se puede dividir por 0. ¿Qué pasa con el acento? Allá. Sí se puede dividir por 0. Ya, pero en nuestros conjuntos, los conjuntos que nosotros estamos trabajando, que son conjuntos básicos, aquí la división por 0 no está definida. Entonces, en nuestra aritmética, la división por 0 no está definida.
expresiones de la forma, para contextualizar en lo que hasta el momento llevamos expresiones de esta forma, A partido por 0 sin determinado. Entonces, es por esa razón que los matemáticos no consideraron el 0 no hicieron directamente z cruz z, sino que z cruz z menos 0, de tal suerte que cuando ya tuvieran las clases previamente construidas, no tuvieran ese problema en los denominadores. Ya, entonces, este es el conjunto de los números racionales. Hay 3 clases de racionales: los racionales positivos, los racionales negativos, el 0. Entonces, una manera de escribirlo, lo vamos a representar, esto voy a dejarlo aquí en rojo para que si ustedes quieren en el futuro consultar sobre esto. Los números racionales vamos a representarlo por la letra Q manuscrita y los vamos a definir de la siguiente manera. Automático. Vamos a definirlo de esta forma: como el conjunto de los m, n, tales que m pertenece a los enteros, m es un entero, bueno, m y n son enteros, pero n no puede ser. ¿Qué no puede ser el n? 0. 0. ¿Ya? Esto también se puede reescribir de otra forma, como los enteros positivos, los racionales positivos unidos con los racionales negativos, que son las clases que mencionamos previamente, y el 0. ¿Ya? Entonces, estos son los racionales. Estos son racionales nulos o 0. Estos son racionales positivos. Y estos son los racionales negativos. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que casualmente esta construcción de estos elementos que llamamos clases positivas, clases negativas y clases 0, coinciden perfectamente con la suma de fracciones que nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces, en lugar de darle manejo como parejas ordenadas, porque uno podría hacer lo mismo que hacíamos allá. Podríamos coger 2 representantes de ellos y hacer la suma y después de ver dónde cae. ¿Ya? Esa es una manera, pero es la manera difícil. Entonces nosotros vamos a, para facilitar las operaciones, vamos a definirlas de esta manera. Estas van a ser las operaciones usuales para los fraccionarios, o en este caso los racionales positivos. Vamos a definirlas de esta manera. Entonces la suma usual de fracciones, vamos a definirla de esta forma. La suma de las fracciones o de los racionales A partido B más C partido D, vamos a resolverla de esta forma. Esta forma es universal, ¿ya? C dot D más B C dot C partido por B producto D, ¿ya? Entonces esta es la suma usual de racionales. Esto tiene que estar claro. Un estudiante de ingeniería no puede a estas alturas del partido desconocer cómo es la suma y el producto de racionales. El producto, a diferencia de la suma usual, se hace término a término. Numerador por numerador y denominador por denominador. A multiplicado con C y B multiplicado con D. Entonces, aquí es distinto la suma. Ojo, ha habido estudiantes de ingeniería de primer año que hacen la suma de la primera, del numerador con numerador y denominador con denominador, y eso es un error. Entonces, ¿cómo va usted a sumar? ¿Cómo es la regla de sumar fracciones?
multiplico este con este, más este con este, y en el denominador escribo denominador con denominador. Esa es la forma en que se hace la suma de fracciones y de números racionales en general. El producto sí se hace numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Ya? Entonces, tenemos un nuevo conjunto con dos operaciones definidas entre ellas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas las operaciones, las dos operaciones que hemos definido, va a pasar que este nuevo conjunto que creamos va a heredar todas las propiedades que ya conocíamos de números enteros. Entonces, vamos a tener todas las propiedades que teníamos la clase pasada. Vamos a ver si las tengo aquí para solamente reescribirlas. Sí, aquí están. Entonces van a heredar de alguna manera todas las propiedades que ya teníamos. Ya, entonces todas estas propiedades van ahora a heredarse de alguna forma. Entonces vamos a tener ahora los racionales con la operación suma y producto. Entonces lo mismo, clausurativa también se va a verificar, la suma de dos racionales da otro racional, el producto de dos racionales da otro racional. La abelianidad también se va a cumplir. Si tenemos una suma o una multiplicación de números racionales, también puedo cambiar el orden y no pasa nada. Y para todo número racional existe el cero, que también es racional, de tal suerte que cualquier número sumado con cero también me da el mismo número, ¿ya? Y para todo número racional existe el más 1, que también puede representarse en forma de fracción. ¿De qué formas puedo representar el más 1 como racional? ¿Cuáles son las posibilidades? 1 partido 1, ¿o no? Bueno, hay varias, de hecho. Esa Un es número una. dividido en sí mismo. Más 10 partido en 10. En general, todas las que sean equivalentes a esta. Puede ser más 1, más 1, o menos 1, Profe, menos 1. se podría decir que son todos los números divididos en sí mismos, excepto el 0. Sí, exacto. Cociente de números enteros, salvo que el abajo no esté 0. Eso es en el fondo. Ya, entonces, ya saben que se usa la letra Q, por ahí lo dijo un compañero, porque en los países, en algunos países donde se hizo este trabajo, típicamente en países que son anglosajones, se usaba el vocablo quotient, que significa cociente. Entonces, por eso se opta por eso, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos de ganancia? Además de esta propiedad de existencia del elemento inverso en la suma, que solamente teníamos ahí hasta los fraccionarios, hasta los enteros, ahora vamos a tener existencia también de elementos neutros, de elementos inversos también en la multiplicación. Entonces, para todo A existe un A a la menos 1. Se escribe de esta forma para denotar el inverso, de tal suerte que A multiplicado con A a la menos 1 nos da 1. Y lo contrario también. A a la menos 1 multiplicado con A también da 1. Entonces esta es la ganancia que hay ahora. Ahora tenemos también elementos, existencia de elementos inversos tanto con la suma como con la multiplicación. Bueno, ¿y qué forma tienen los elementos inversos? ¿Quién puede decirme? ¿Cómo son los inversos? 1 partido 1. Los inversos. Los inversos multiplicativos racionales. A elevado a menos 1. No, esa es una manera, esa es como una notación, es un nombre. 1 partido... Pero no sabemos qué forma. Por ejemplo, vamos a hablar en concreto. Si tengo un racional que tiene la forma m partido n, sabemos que eso está en Q. Son los mismos elementos, pero invertidos. Perfecto. Eso es la forma que tiene. N sobre M. Muy bien.
eso es lo que quería escuchar. Entonces, si m partido por n es un racional, entonces el inverso, que lo vamos a denotar como la misma fracción pero elevado a la menos 1, el inverso multiplicativo, que lo denotamos así, el inverso multiplicativo de este, ¿qué forma tiene? N sobre N. N sobre M. N sobre M, perdón. N sobre M, sí. Eso tiene sentido. Tiene sentido. ¿Qué pasa si el M es 0? No se podría. Y entonces, ¿qué restricción tenemos que poner? Que M tiene que ser distinto de 0. Muy bien, entonces vamos a decir esto. Si M partido por N pertenece a los racionales excepto el 0. Porque si es 0, el 0 no admite inverso. Entonces aquí hay que cambiar esto. Entonces, para todo A en los racionales existe, para todo A en los racionales excepto el 0, o sea, el único elemento que no tiene inverso en los números racionales es el 0. Todos los demás tienen inverso. Entonces, para todos los racionales distintos a 0, existe un único A a la menos 1, de tal suerte que se puede encontrar el inverso. Entonces, ahí sí va a funcionar bien, porque tengo garantías de que este cociente nunca va a ser 0. ¿Ya? Entonces, todo número racional distinto a 0 admite inverso. ¿Ya? Entonces, esta es la ganancia que tenemos nosotros ahora. ¿Ya? La existencia de elementos inversos. Ya, entonces, la ecuación que teníamos en la clase pasada, que no tenía solución, que era esta, la escribí por aquí, esta, ahora sí tiene solución. ¿Y cuál es? Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio, ¿verdad? Ya, entonces, hasta ahí parece que todo funcionaba bien en la historia. ¿Sí? Todas las ecuaciones que hasta ahora funcionaban bien, incluso estas que tenían problemas en los enteros, ahora tenían solución en los números racionales. ¿Ya? Y bueno, por algunos años, digamos que el progreso estuvo reducido a eso. Inclusive se encontraron datos arqueológicos por ejemplo, en la piedra Rosetta y en algunas otras, algunos pergaminos que se lograron salvar del incendio que ocurrió en la biblioteca de Alejandría, que era una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo. Se encontraron que los egipcios llegaron a conocer algunas fracciones, solo las fracciones que tenían como numerador 1, y con todas esas hacían operaciones. El cociente podía ser distinto, el denominador distinto, pero con eso hacían sus cálculos, podrían estimar algunas cosas en relación, por ejemplo, a la distribución de los terrenos, y todas esas cosas se encontraron en esos papiros antiguos. Hay algunos papiros antiguos, ahora no recuerdo el nombre, hay un papiro que se llama papiro de Rhind, que es uno de los descubrimientos más grandes, y ahí fue donde específicamente se encontraron que los egipcios ya manejaban esos cocientes. ¿Ya? Entonces, pero había un problema de la antigüedad que a los matemáticos los estaba atormentando desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Y los griegos, inclusive la escuela pitagórica, aquellos que se encontraban con esta cantidad de números, con estos números que llamaron los griegos, entonces ahora un nuevo problema que desde los griegos, entonces desde la escuela pitagórica. ¿Profesor? ¿Sí? ¿El problema era las raíces cuadradas o no? Sí, números, ellos lo llamaron de esta forma, números inconmensurables. ¿Ya? Sí. Números inconmensurables. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los estudiantes de Pitágoras que en ese momento encontraban estos números y se convencían de la existencia de esos números, Pitágoras simplemente les decía que tenían que abandonar la escuela.
porque eso contradecía un poco los principios en ese momento de la escuela pitagórica. Ya, entonces por muchos siglos el conocimiento matemático se vio estancado porque inclusive algunos todavía apoyaban algunas teorías pitagóricas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran esos números inconmensurables? Eran números que aparecían en los triángulos rectángulos. Ya voy a escribir aquí uno de los triángulos más problemáticos en el mundo antiguo, que fue este. No sé si vaya a quedarme rectángulo, pero voy a tratar de que me quede. Bueno, ahí parece que me quedó bien. Ya, entonces suponemos que estamos en este triángulo, que tiene longitud en los catetos, una unidad, y en el otro cateto una unidad también. Entonces ustedes saben que, ¿qué es lo que nos dice la escuela pitagórica? ¿Cuál debe ser la longitud de la hipotenusa? La hipotenusa de raíz de 2. Cateto tiene que ser la, bueno, la de la hipotenusa. en ese momento no sabían que era raíz de 2. Simplemente escribían esto, escribían un C que no es racional. Un C que no es racional. A ver. ¿Entonces lo dejaban expresado? Sí, lo dejaban expresado. Un C que solo sabían que no era racional. Un C que no es racional, tal suerte que sea la 2 igual a 1. ¿Eso qué es? Bueno, es una ecuación. La ecuación C a la 2 igual a 1 en los racionales. Entonces, esta ecuación C a la 2, aquí, ahora sí. C a la 2 igual a 2 en los racionales no tenía solución. Entonces, no existe un C en racionales al que C a la 2 sea igual a 2. O en otras palabras, este teorema que voy a escribir. Teorema. Y a ese número C lo llamamos, lo escribimos de esta forma. Vamos a darle un nombre. Vamos a representarlo de esta forma. Este es un nombre. Es una manera de expresar ese número C que no conozco. Entonces el teorema establecía lo siguiente, y es un teorema muy famoso en el mundo antiguo. Teorema, raíz cuadrada de 2 no es racional. Entonces, los matemáticos lograron demostrar que ese número no era racional. Y entonces ahí tenían un problema. Decían que existían números que cumplían con esta propiedad, pero que no eran fracciones. ¿Ya? Entonces, la hipótesis que se manejó fue la siguiente. La hipótesis que se manejó, ustedes saben que los números racionales admiten una representación en la recta, ¿verdad? Usted dibuja su recta, hacia acá está el infinito positivo, hacia acá está el infinito negativo, usted sabe que en la mitad está ubicado el 0, por acá está el 1, que es racional. Entonces, si por ejemplo usted quiere representar un medio, entonces usted divide la unidad en dos partes iguales, y entonces quiere decir que aquí justamente estará ubicado el 1 medio, y así puede representar todos los números racionales. Cualquier número racional, bien sea positivo o negativo, usted admite una representación en la recta racional. Entonces, la teoría que se manejaba era que esos números que eran en ese momento llamados como números inconmensurables eran de alguna forma los números que agujereaban la recta, es decir, que por aquí, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, nosotros ahora sabemos que es 1.414236, más o menos 1.5. Entonces,
2 queda por aquí, entonces aquí queda 1.5, entonces raíz cuadrada de 2, para calcularla, uno puede hacerla de la siguiente manera. Uno puede construir el triángulo aquí, de una unidad, nos movemos una unidad hacia arriba, y aquí formamos el triángulo, ¿ya? Entonces, como en ese momento lo único que contaban los griegos era compás y regla, entonces con el compás pusieron el centro del compás aquí y acá el otro extremo. Entonces me imagino que en ese momento eran estilo de los que tienen una cuerda, entonces con la cuerda trazaban y más o menos cortaba. Al tratar de dibujar una semicircunferencia, cortaba aquí. Entonces aquí era más o menos una estimación de dónde quedaba la raíz cuadrada de 2. Esa era una prueba geométrica, de ver que, bueno, de que no es racional, pero una prueba matemática también se puede hacer. Pero bueno, yo por cuestiones de tiempo no voy a detenerme en haciendo la demostración de por qué no es racional. Quizás lo haremos en otro momento o bien ustedes pueden consultarlo. No es difícil. Se demuestra por contradicción. Uno supone de que es racional, supongamos que raíz cuadrada de 2 es racional, entonces, y debería llegar a una contradicción, de que al final encontrarse con algo sin sentido, y entonces la contradicción viene de suponer que era racional. Entonces, por lógica matemática, entonces necesariamente no tiene que ser racional, ¿ya? Ese es como uno de los argumentos para la demostración de este teorema. Entonces, se dieron cuenta que la recta de los números racionales no estaba completa. Habían pequeños agujeros que estaban precisamente llenados por estos números que eran números inconmensurables. Y así como raíz cuadrada de 2, también podemos mencionar otros números que pueden ser interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles otros pueden entrar dentro de la categoría de números inconmensurables en ese momento para los griegos? Todas las raíces cuadradas que no sean, todos los números que no sean raíces cuadradas de números no cuadrados perfectos. Entonces, ¿quiénes entran ahí? ¿La raíz de los números primos? No necesariamente. Raíces exactas. Raíces de números que no sean cuadrados. Números cuadrados. 4, 36, 49. Esos son números cuadrados. Entonces, los números que no sean cuadrados. Raíz de 5. Entrarían ahí. ¿Quién más entraría? El 3. Sí, para de 3. 7. La de 5. La de 5. Esos fueron los que atormentaron a los griegos, en principio. Profe, tendría que ser entonces números impares. ¿También podrían ser o no? No, por el 9. No sé si puede ser general. Por ejemplo, 9 es impar y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, 25 igual. Y 25 igual también es impar. Son los números que no tienen un cuadrado perfecto. Exacto, números que no son cuadrados perfectos. Exacto. Y bueno, además habían otros. Por ejemplo, raíz cúbica de 5 también, por ejemplo. Entonces, ¿qué característica tenían estos números? Entonces, características. ¿No se podían escribir como fracción, por ejemplo, o no? Bueno, ya sabemos que no son racionales. Ya sabemos que bueno, voy a escribir puntos suspensivos porque hay más. ¿Profe? ¿Ya? Sabemos que esto no es not irrational. ¿Por qué no? Y ahora sí. No son racionales. Ya eso lo sabemos, de que obviamente este teorema lo explica y también puede ser demostrado para raíz de 3, para raíz de 7 y para, en general, esos números sabemos que no son racionales. Entonces, pero ¿qué característica tenían en particular? ¿Qué característica? Hay una característica que es fundamental para ellos, que los caracteriza. ¿Son infinitos? No. No son cubos perfectos. No, los racionales también son infinitos, los enteros son infinitos también, y los naturales también son infinitos. O sea, me refiero a que tenían decimales infinitos. Algo por ese estilo, pero hay que decirlo de una mejor manera. Que no tienen un patrón. No tienen un patrón periódicos. Perfecto. Entonces,
Entonces, Pero- características. Entonces, no tenían o no tienen una escritura decimal finita ni periódica. Ni terminan sus decimales. Es decir, que yo puedo encontrar cualquier cantidad de millones de dígitos de ellos, pero tampoco es periódica. Los periódicos sí entran dentro de los racionales y ustedes lo saben. Por ejemplo, todo número racional sabemos que admite una escritura decimal, ¿verdad? Es una verdad que ya ustedes conocen. Todo número racional admite una escritura decimal que bien puede ser finita o puede ser infinita periódica. Por ejemplo, este es el truco. Este es el truco. 0,3, 0.3. ¿Cuál es la fracción? 10 tercios. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Sería 3/9, la fracción de 0,3. Ya, entonces es fácil. Es fácil, miren. Es fácil. Multiplico por 10 aquí, quedaría 10F aquí y aquí me quedaría 3.33, ¿cierto? Profe, una pregunta. Dime. Profe, y entonces, por ejemplo, 0,9 periódico. Ya, Porque en ya la lo vamos a escuela hacer. siempre nos hacen reemplazar Ya por lo uno, vamos a hacer. pero no es eso. Sí, la demostración es esta. La demostración, esta es la prueba de por qué es cierto. Sabemos, si F es 0,3 periodo, ¿verdad? Si multiplico por 10 en ambos lados, aquí me queda 10F y aquí me queda, la coma se corre un lugar hacia la derecha. Eso ya lo saben por la escuela. Y si hago la resta de ellos, ¿cuánto da? En la izquierda y cuánto da en la derecha. Si hago la resta de esas dos ecuaciones. 3 igual 9F. Aquí me queda 3 y aquí me queda igual a 9F. Despejo el F. Sería 3 partido 9. 3 partido 9 y simplifico la fracción. Un tercio. Muy bien, eso es. Entonces, ¿de ahí dónde sale? No es nada del otro mundo. Y eso ya ustedes lo conocen de la escuela, ¿cierto? Entonces, si es infinito, periódico siempre es racional. Incluso los que son finitos también. ¿Ya? Uno que sea finito. Por ejemplo, digamos m igual a 0,25. Con estos que son finitos, simplemente, ¿cómo procedemos ahí? Era el 25 partido la cantidad de decimales. Voy a multiplicar por 100 y me queda 25 partido por... Se corre la coma a dos lugares hacia la derecha. Y después despejo el m. Esa es una manera. Entonces m sería igual a ¿quién? ¿Un cuarto? A 25 partido. 25 Y eso simplificado es... Cuarto. Un cuarto. Entonces todos estos son racionales. Ahora pongámoslo más difícil. Pongámoslo más difícil. A ver si tenemos claro. ¿Cuál sería la fracción que genera este decimal? ¿Pi? La secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, ese periódico. Bien, y entonces, ¿cuál es la fracción? Creo que es 1, 2, 3, 4, 5 partido 9, 9, 9, 9, 9, ¿o no? Eso es. Eso es. Yo quiero que se 9.999. repita, simplemente divido entre la cantidad de dígitos que tenga, pongo tantos 9 como tantos dígitos tenga la cantidad. Esa es la clave, ahí. Entonces, ¿cuántos dígitos tiene 1, 2, 3, 4, 5?
5,9. 5, entonces agrego 5,9. Y esa es la fracción. Ya, y usted puede revisarlo ahí en su calculadora y se va a convencer de que hay alguien que tiene su micrófono. Si no, voy a optar por silenciar a todos o a retirarlo de la sala. Vamos a ver quién es. ¿Quién era? Ya, bueno, ya no nos importa quién era, pero hay que ser muy cuidadosos con eso. Ya, entonces todo esto es admitido para los racionales, pero ¿qué pasa con los irracionales? Los irracionales o las cantidades inconmensurables, como en ese momento lo llamaban los griegos, tenían esta característica. Entonces los números inconmensurables. Tenían esta característica que no tenían una escritura decimal finita ni periódica. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes entran ahí dentro de esos números inconmensurables? Entonces, estos números que completan la recta real, vamos a llamarlos números irracionales. Algunos textos suelen representarlo con la letra I manuscrita. Hay otros que, por el contrario, simplemente escriben R menos Q o Q complemento. Voy a escribir todas las formas que podemos encontrar en la mayoría de los textos. Entonces, una manera de escribirlo, no sé si aparece aquí dentro de mis letras manuscritas, una manera es esta, usar la letra I. Esa es una forma de notar o de referirnos a los números irracionales. Otra forma es esta, R menos Q. En algunos textos de matemáticas avanzadas, por ejemplo, aparece R menos Q en vez de I. Y hay algunos otros textos que usan Q complemento. Son tres maneras diferentes de referirnos a los números irracionales. O la I, o R menos Q, o Q complemento. Entonces, los números irracionales son aquellos que no tienen escritura decimal finita ni periódica. Entonces, ¿quiénes entran ahí dentro de los irracionales? Entran todos los que hemos mencionado y algunos otros números que son importantes en las ciencias matemáticas. Todos estos números, que bien pueden ser positivos o negativos. ¿Qué más? ¿Quiénes más entran ahí? El número E. El número Euler, la constante de Euler. ¿Qué más? Pi. Pi. Muy bien. ¿Qué más? La constante de Euler-Marcheroni también entra ahí. ¿Qué más? 2 más raíz de 10. Sí, también. Eso también es un número racional, irracional. ¿Qué más? ¿Qué otras constantes matemáticas uno conoce? Euler, Pi, constante de Euler-Marcheroni. ¿Cuáles más se nos escapan que son importantes en el mundo de las matemáticas? ¿Los logaritmos no estudian ahí? Sí, los logaritmos también. Logaritmo natural de logaritmo natural de 2. ¿Cómo ¿Qué el más? símbolo del oro? La razón de oro, no sé cómo se llama. La Golden Ratio. Sí, vamos a anotarla con phi. Que es, la voy a escribir aquí, que ya me imagino que ustedes la saben. Es 1 más o menos raíz cuadrada de 5 partido 2, creo. Mi memoria no me falla. El número de oro. ¿Qué más? Bueno, ahí entran muchos más, ¿ya? Entonces, estos números tienen la particularidad de que tienen una escritura decimal que es infinita y además no es periódica. Por ejemplo, vamos a ver algunas escrituras decimales de algunos. Empecemos con el más básico,
número de Euler, que es una de las más famosas constantes matemáticas. Él empieza bien, 2,7, 18, 28, 18, 28, y aquí cambia su irracionalidad. Y demuestra su irracionalidad, porque ya aquí pierde el periodo. En el 5. Y bueno, ahí empiezan otros dígitos. ¿Profe? Y ninguno se repite bajo ningún patrón. Dime. Siempre he tenido esa duda de que si entra a un patrón, ¿cómo después puede salir de ese patrón? Siempre sale. Estos números tienen esa propiedad que siempre salen. Por ejemplo, el número pi se ha encontrado dígitos hasta las 20 millonésimas y no se ha encontrado ningún patrón todavía. O sea, no hay ningún patrón. Hasta ahora, lo que sostenemos, lo que se sostiene en la comunidad matemática es que tienen esa característica que tienen una escritura decimal infinita y nunca periódica. Esa es la particularidad que tiene. Ya, y el pi también igual. Bueno, el pi también. El pi no es 3,14 y tampoco 3,4, 3,1. No, esos números son meras aproximaciones racionales, ojo. Si yo digo que pi es 3,14 es un error. Tendría que mencionar todos los dígitos de pi. Todos. Ya, entonces nosotros en la comunidad matemática, para evitar caer en errores de redondeo, por supuesto que en el mundo práctico uno usa aproximaciones, ¿ya? Y para uno tener una idea de lo que ocurre en la situación. Pero si hablamos en lenguaje matemático, lo correcto es dejar el pi indicado. Igualmente las raíces y los logaritmos los dejamos indicados. Si usted quiere obtener una aproximación racional, eso es otra cosa. Hasta la décima, hasta la centésima, hasta la milésima. Pero no se olvide, son meras aproximaciones racionales. No son el valor exacto de pi. Por ejemplo, una muy buena aproximación, al menos los primeros dígitos, es 3,1459. Y ahí siguen más dígitos. ¿Ya? Con raíz cuadrada de 2 es similar también. A ver si recuerdo, raíz cuadrada de 2. 1.4142, 136. Okay. Y ahí siguen más cosas raras, ¿verdad? Ya. Y con raíz cuadrada de 3, y bueno, con cada uno de esos también es igual. Bueno, la constante de Euler-Marcheroni, que quizás puede ser nueva para algunos, pero tiene mucha importancia en la ingeniería. Pues, gamma la voy a escribir aquí. Gamma. ¿Cómo era? 0,655. Siempre que solo recuerdo esos dígitos. 0,59. Siguen más dígitos. Esta es la constante Euler. Sí. De todas maneras, ustedes buscan un valor aproximado. De todas maneras, para que lo tengan en cuenta. Bueno, todos estos números también tienen la misma particularidad. Entonces, otra manera de referirse a los irracionales también es números trascendentes. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, que ahora, con este nuevo conjunto que son los irracionales, que no pueden ser construidos de la misma forma, siendo producto cartesiano de los números racionales, la construcción de los números irracionales es totalmente diferente. Entonces, si alguien me preguntara, bueno, profesor, ¿cómo se construyen los números irracionales? La pregunta se responde con esta palabra mágica: sucesiones. Específicamente sucesiones de Cauchy. Entonces, los matemáticos se dieron cuenta que uno puede considerar una sucesión de números racionales que en el límite, es decir, en la medida que los valores de la sucesión vayan creciendo, converjan a este tipo de números. Por ejemplo, podemos pensar en una sucesión para la raíz cuadrada de 2. Puede ser esta, voy a escribirla aquí. Pensemos en esta sucesión x sub n. Y sub n más 1. Sub
n más menos a ver 2x sub n y aquí a la 2 sub n menos 2. ¿Sí? Aquí a la 2 más n. Sí. Ya con x sub 0 igual a 1. ¿Ya? Entonces, esta es una manera de, a partir de números racionales, yo puedo construir una sucesión de números racionales que en el límite, a pesar de que tengo números racionales en el límite, lo que voy a obtener es un número racional. Déjenme verificar si específicamente esa es la sucesión adecuada. Eso se llama método de Newton-Raphson. Método de Newton-Raphson. A ver si lo escribí correctamente. Lo escribí al revés. Aquí, x sub n, x sub 2 a la n, lo escribí al revés. Menos 2 aquí y aquí. 12x sub n. Ahora sí está correcto. Entonces, ¿cómo funciona esta sucesión? ¿Cómo funciona esta sucesión? El primer término de la sucesión es 1. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el término siguiente de la sucesión, lo que voy a cambiar es el n, lo voy a cambiar por 1. Entonces, aquí me quedaría x sub 2, x sub 1, el siguiente término. Entonces, aquí va x sub 0, x sub 0, x sub 0. ¿Ya? Entonces, usted reemplaza el primer término, que es 1, lo reemplaza aquí. Entonces, quedaría... vamos a hacerlo. Aquí quedaría x sub 0 es 1 menos 1 al cuadrado menos 2 por 1. Eso daría 1 menos, sería la primera aproximación, menos 1 partido por 2. Y eso da 1.5. Esa es la primera aproximación. ¿Ya? Y si quiero encontrar el segundo término, ahora reemplazo en la fórmula esta. Entonces, para obtener el 2, debo recurrir al término anterior, x1, x1, x1. ¿Y cuánto nos dio x sub 1? ¿Cuánto nos dio? 1.5. 1.5. Cambio ese valor por 1.5. ¿Ya? Entonces aquí 1.5 menos 1.5 al cuadrado. Alguien que me ayude con la cuenta, que la haga rápidamente. La cuenta del numerador y del denominador. 2 por 1.5. Ya. ¿Cuánto daría eso? Bueno, aquí tenemos 1.5 menos... ¿Cuánto da el numerador aquí? 1.5 al cuadrado menos 2.25. 0.25. Todo. O sea, todo el cálculo completo. 0.25. Cuadrado menos 2. 0.25, partido 3. 0.25. Sí. ¿Y abajo? 3. 3. Bien. Ahora, ¿cuánto da 0.25 partido 3? 0.083. 3. 0.083 periódico. El 3. Ya. Bien, ¿cuánto da la diferencia ahora? Eso. $1.456 periódico. Entonces ven que va pasando, que van apareciendo los dígitos de raíz cuadrada de 2. Entonces esta es una sucesión para raíz cuadrada de 2. Entonces, una sucesión para raíz
cuadrada de 2. ¿Ya? Entonces, imagínense cuando hagamos, por ejemplo, el término, por ejemplo, 200. ¿Qué cree que va a dar ese número? Debería dar 1.41, 42, 136. Y de aquí pueden haber errores aquí. En la medida que vaya obteniendo cada vez más términos de sucesión, voy a ir generando más dígitos de raíz cuadrada de 2. Entonces, esa es la particularidad que tienen los números irracionales, que yo puedo construir una sucesión que en el límite me dé justamente ese número, ¿ya? Por ejemplo, para pi también conozco una, a ver si la recuerdo. Me parece que para calcular pi uno puede hacer esto, 4, una diferencia de puros impares, 1 menos 1/3. En la medida que tenga más términos voy a obtener un valor más exacto, más 1/5. ¿Profe? ¿Sí? ¿Las asociaciones de Cauchy son solo para la raíz de 2? Para cualquier número racional. Para cualquier número Ya. irracional, inclusive pi, cualquiera. Ok. Un noveno, menos, un onceavo. ¿Sí van viendo la secuencia? Sí, ¿Qué vendría ahora? Sí. ¿Qué vendría ahora? Un Uno más 13avo. Un treceavo, bueno, ya. Entonces ahí hasta el infinito. Gracias. Si usted hace esa suma hasta el infinito y después la multiplica por 4, debería obtener pi. Ya, entonces, ese teorema se llama teorema de completitud. Dice que todo número irracional se le puede asociar con una sucesión de Cauchy convergente. ¿Ya? Pero eso es lo interesante. Entonces, fíjate que para construir los irracionales es distinto a todo lo que normalmente hacíamos. Se requieren un conocimiento un poco más avanzado, se requieren, por ejemplo, estas sucesiones que a la larga van a tener convergencia, a pesar de que están construidas en principio con números racionales, al final van a converger a números racionales. Entonces, ¿qué matemáticos estudiaron este tipo de sucesiones? Bueno, valga la redundancia que Cauchy obviamente, pero también otros matemáticos de la talla, por ejemplo, a ver, pensemos que en Srivastava Ramanujan o Ramanujan. No sé si algunos han visto. A ver. Yo lo conozco, lo he escuchado varias veces. Bueno, fue uno de los matemáticos que marcó, digamos, que matemático indio, ¿ya? Marcó bastante las matemáticas en el sentido de que fue muy joven, o sea, desarrolló matemáticas avanzadas a nivel muy joven, ¿ya? Y él mismo decía que era que los dioses le susurraban al oído los secretos, ¿ya? Ustedes saben que los indios son una sociedad un poco en el sentido de que tienen, no sé, tienen muchos dioses en realidad, tienen muchos dioses, entonces él atribuía que ese conocimiento se debía a que los dioses susurraban. Y llegó a pertenecer a la Trinity College de Reino Unido, ¿ya? Y desafortunadamente murió muy joven. En ese momento histórico las enfermedades eran pero alcanzó a trabajar con unos grandes matemáticos de la talla de Hardy y de otros, ¿ya? Entonces, llegamos a lo que nos ocupa en este curso. Entonces, ahora sí podemos hablar de números reales. ¿Ya? Números reales. Ahora sí podemos hablar de números reales. Entonces, ¿qué son los números reales? Los números reales vamos a definirlos como la unión de los números racionales con los números irracionales. ¿Ya? Entonces, vamos a representarlo con la letra R manuscrita. Entonces, para eso hicimos todo ese trabajo, partiendo de los números enteros, observando todas las dificultades que habían a nivel de ecuaciones, hasta llegar hasta los números irracionales, para ahora llegar finalmente a lo que nos ocupa, que son los
los números reales. Entonces los números reales vamos a definirlos como los racionales unidos con los irracionales. ¿Ya? Entonces cada vez que veamos R vamos a hacer énfasis a los reales. ¿Ya? Entonces Q unido con I. Entonces este es el conjunto más amplio que nos va a ocupar, o al menos el conjunto que ustedes van a necesitar para su especialidad. Ustedes tienen que ser muy hábiles con R, tienen que conocer todas las propiedades de R, tienen que conocer, porque nosotros vamos a trabajar con funciones reales de variables reales, entonces es necesario que usted conozca qué es un número real, porque las funciones que vamos a trabajar van a tomar elementos en el conjunto de números reales y lo va a enviar a otro número real. Entonces es necesario que usted conozca lo que es un número real. Entonces este es el conjunto más importante que hay, los números reales. ¿Ya? Entonces son todos los números que usted conozca, salvo las raíces cuadradas de números negativos o las raíces pares de números negativos. Ellos no entran ahí. Entonces, ¿qué ejemplos de números que no son reales? Porque bueno, reales son todos los que conocen, pero ¿qué conjuntos no entran ahí? Raíces, voy a escribir raíces cuadradas Números imaginarios. en números pares. Raíces cuadradas de números negativos. Raíces cuadradas, bueno, raíces, para no hablar de raíces cuadradas, hablemos de raíces de índice par. Índice par de números negativos. Eso. No son reales. Aquí entran, por ejemplo, los racionales positivos, los racionales negativos, los enteros, los naturales, todos los que ustedes conozcan, inclusive raíz cuadrada de 2, pi, logaritmo, todos aquellos que admitan una escritura decimal infinita, no periódica, también entran ahí, salvo estos. Te lo voy a escribir aquí en rojo. Estos no entran dentro de los números los reales. Las raíces de índice par de números negativos no son reales, pertenecen a otro conjunto que son los números complejos. ¿Ya? Y hay otro subconjunto, los números complejos, que son los números imaginarios puros. Ya, pero esos no, hasta este momento no son de nuestro interés. Quizás cuando usted vea ecuaciones diferenciales, allá que es un cálculo 4, quizás requiera un poco de conocimiento de números complejos. Pero para efectos de este curso, nosotros solo vamos a enfocarnos en los reales. ¿Ya? Entonces, ¿qué propiedades vamos a tener para números reales? Vamos a tener muchas más propiedades de las que teníamos antes. Va a ser quizás un conjunto más completo con el cual vamos a poder trabajar sin tanta restricción. Entonces voy a mostrarles aquí. Entonces igual se lo voy a compartir también. Entonces, estas van a ser las leyes que rigen a los números reales. Y algunas propiedades ya las habíamos mencionado, otras quizás van a ser nuevas. Porque además de dos operaciones, vamos a darle orden a los números reales. Vamos a dotarlos de orden en el sentido de que vamos a poder comparar dos números reales y vamos a poder saber quién es mayor, quién es menor y algunas relaciones entre ellos. Eso es lo que nos interesaba hacer esta semana y bueno, parece que creo que vamos a cumplir con ese objetivo. Ya, entonces estos son los axiomas. Entonces vamos a mirar. Entonces, primer axioma. Aquí están, por supuesto que en desorden, pero yo les asigné nombres y los separé. Allá en el apunte de Word están unidos, tanto con suma con producto. Aquí separé los de la suma y los del producto por aparte. ¿Ya? Entonces empecemos la primera. Propiedad asociativa. Dice, para cualquier pareja, cualquier terna de números reales, ABC en los reales, se cumple que yo puedo asociar 2 a 2 con la suma, ¿ya? Y el resultado no cambia. Entonces esta es asociativa de la adición. Modulativa de la adición o existencia de elemento neutro. Para todo A en los reales existe un único cero que pertenece a los reales, tal que ese número real sumado con 0 me da el mismo número real. Y viceversa también. Propiedad invertida de la suma también, que ya la conocen, que la vimos en los enteros, la vimos en los racionales y ahora se extiende también hacia los reales. Entonces, para todo número real existe un menos el número real, que es el inverso, de tal suerte que todo número real con su inverso sumado me da el elemento neutro de la suma, que es 0. La propiedad conmutativa de la suma, que si bien puedo tener una suma de una pareja cualquiera de números reales, puedo cambiar el orden y eso no me afecta el resultado. Entonces ya estas 4 ya las conocían.
entonces la replicamos también para la multiplicación. Entonces, fíjate que de R1 a R4, ahora voy a empezar con R5, pero de R5 a R8 son exactamente las mismas, salvo que ahora yo las tengo aquí con la multiplicación. Entonces, mira, esta R5 es la misma R1, pero aquí está con la suma y aquí está con el producto. ¿Ya? Entonces la propiedad es la misma, solo cambia la operación. Entonces, en el 0, en la suma teníamos que, o en la adición usual teníamos que el elemento neutro era el 0. En el producto, ¿quién es el elemento neutro? 1. El 1. El 1. ¿Ya? El 1. Bien. En la suma, los inversos tenían la forma menos a. En la multiplicación, ¿qué forma tienen los inversos? Siempre que el número real sea distinto a 0. A elevado a menos 1. A elevado a menos 1. Pero ¿qué forma específicamente tienen? Recuerden que habíamos dado una forma para las funciones. 1 dividido a. 1 partido a, muy bien. Y eso tiene sentido porque el a nunca va a ser 0, porque aquí está la restricción. Todos los reales distintos a 0. Muy importante eso. El 0 es el único elemento en los reales que no tiene inverso multiplicativo. ¿Ya? Si hablamos del inverso aditivo del 0, ¿cuál sería? El inverso aditivo. Menos 0. Menos 0, pero ¿qué es? También igual a 0. 0. ¿Ya? Entonces el 0 aditivamente sí tiene inverso, pero multiplicativamente no. Quizás allá en el conjunto del profesor Abraham Robinson, de los hiperreales, allá probablemente sí tenga sentido eso. Pero acá en los números reales, que es lo que nos ocupa, no tiene sentido hablar de cosas divididas por 0. ¿Ya? Bien, la propiedad conmutativa también, R8, es la misma que está acá en R4, solo que aquí es de la suma y aquí es del producto. Y la distributiva, que puedo distribuir la multiplicación respecto a la suma. Tanto derecha como izquierda. Aquí solo escribí la de la derecha, pero bueno, la de la izquierda uno podría hacerla por conmutatividad y sale, ¿ya? Entonces, estas 9 propiedades, vamos a llamarlas propiedades, en este caso, de grupo, de los reales con la suma y con la multiplicación. Entonces, además de esas propiedades, en algunos textos, además de hablar de grupo, de anillo, de campo, que son nombres en general para estructura algebraica, en la mayoría de los textos llaman a los números reales un campo, ¿ya? Entonces, un campo en el sentido de que, en teoría algebraica, si hablamos de un conjunto con 2 operaciones y se satisface estas 9 propiedades, entonces se dice que es un campo. Entonces, como los reales, bajo las operaciones suma y multiplicación usual, satisfacen estas 9 propiedades, entonces vamos a decir que los reales son un campo. Entonces, por eso que en los apuntes se habla de campo o también se habla de cuerpo. Los dos son similares, campo o cuerpo. Entonces, podemos hablar de campo de los números reales o de cuerpo de los números reales. ¿Ya? Entonces, voy a escribirlo aquí, campo de números reales. O también en algunos textos hablan de cuerpo de números reales. Pero se refiere a que verifican esas 9 propiedades que acabo de mencionar. Entonces, si un conjunto verifica con 2 operaciones estas 9 propiedades, entonces hablamos de que es un campo. Entonces, además de esas propiedades, vamos a añadirles otras adicionales que van a estar en relación directa con la igualdad. Por ejemplo, esta propiedad es muy importante. Propiedad reflexiva de los números reales. Dicen que todo número real es igual a sí mismo. Ya puede sonar tonta, pero va a ser de gran utilidad más adelante. ¿Ya? Y R10 se llama propiedad simétrica. Si tenemos 2 números reales A y B, si tengo que A es igual a B, entonces necesariamente B tiene que ser igual a A. Eso se llama propiedad simétrica. Es decir, que en una igualdad yo puedo cambiar el orden de los miembros. Puedo pasar el miembro a la derecha a la izquierda y el orden, en este caso la igualdad, permanece constante. ¿Ya? Transitiva. Si tengo que A es igual a B y B es igual a C, entonces yo puedo decir que los extremos son iguales. Puedo decir que A es igual a C. ¿Ya? Y agregamos otras propiedades también que son interesantes. Por ejemplo, esta propiedad uniforme de la adición dice que si yo tengo una igualdad
una igualdad de números reales, y además tengo un tercer número real, yo puedo sumar en la izquierda y en la derecha de la igualdad, puedo sumar un número real arbitrario siempre y cuando sea el mismo. ¿Ya? Entonces yo aquí agrego C y aquí agrego C. ¿Y qué pasa? Que la igualdad se mantiene. Esta propiedad es muy importante porque esta propiedad es la que justifica la solución de ecuaciones. Ojo con esto. Entonces, por eso se va a acabar esa historia que teníamos allá en la escuela de que pasan hacia la derecha a restar, pasan a multiplicar, pasan a dividir. Se va a acabar con estas propiedades. Estas propiedades son las que existen y son las que justifican los números reales. Eso de pasar, está multiplicando, pasa a dividir, y está restando, está sumando, pasa a hacer la operación contraria, se van a dar cuenta que en el fondo vienen de estas propiedades, ¿ya? Y ahorita vamos a ver. Propiedad uniforme del producto, lo mismo. Si tengo una igualdad en números reales, yo puedo multiplicar en ambos miembros, tanto en la derecha como en la izquierda, por una misma cantidad real, y el resultado se mantiene. No importa si el número real es positivo o es negativo, el sentido de la igualdad va a conservarse, ¿ya? Y también agregamos estas dos últimas que son cancelativas. Si tengo una igualdad donde dice que A más C es igual a B más C, yo puedo cancelar el C que está aquí con este C que está aquí, ¿ya? En el fondo esta ley cancelativa en el fondo viene de esta propiedad uniforme, porque yo puedo sumar, si tengo esta igualdad, yo podría sumar menos C por aquí y podría sumar menos C por acá, y por esta propiedad se mantiene. Entonces se cancela C con menos C y me daría 0 y solamente queda A igual a B, ¿ya? Y la ley cancelativa respecto a la multiplicación, que establece lo siguiente, que si tengo un producto de A con C y B con C, yo puedo multiplicar por C en ambos lados, o por el inverso de C en ambos lados. ¿Y qué va a pasar? Que en el fondo se va a cancelar C con 1 partido con C, y al final eso me va a dar 1. Y 1 multiplicado con A me da A, y 1 multiplicado con B me da B. Entonces, estas son las propiedades que vamos a usar. Y aquí yo hice una anotación de que desde la R1 hasta R9 son los axiomas de cuerpo de los números reales. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa aprender el día de hoy? Además de conocer las propiedades que ustedes conocen de campo, que ya las conocíamos por los números racionales, y quizás hemos agregado otras, vamos a usar estas propiedades de la desigualdad, ¿ya? Entonces, nosotros nos interesa, ¿por qué nos interesan los números reales? Nos interesan principalmente para resolver ecuaciones. Entonces, resolver ecuaciones. Entonces, ahora cualquier ecuación que planteemos en R probablemente va a tener solución en los reales. Quizás no va a tener, algunas no va a tener soluciones en los reales. ¿Qué ecuaciones no tienen soluciones en los reales? La raíz cuadrada de menos 1. Sí, por ejemplo, x a la 2 más 1 igual a 0 no tiene solución en los reales. Pero a nosotros nos interesa en resolver ecuaciones que sí tengan solución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, planteemos una ecuación básica y veamos cómo la resuelven ustedes. Profe, Ya, dime. la raíz cuadrada de menos 1 era un número imaginario, ¿cierto? Era... Sí, imaginario. Es un imaginario puro, sí. Entra aquí, dentro de las raíces cuadradas de raíces de índice par de números reales negativos. Bien, entonces, encuentre x en los reales tal que satisface esa ecuación. Bien, solución. ¿Qué hacemos allí? Las únicas operaciones que agregar un DOI a la derecha, ¿no? Las únicas operaciones que existen son, las únicas propiedades que existen son estas. Restamos menos 1 a los dos lados. Muy bien, eso sería lo primero. ¿Qué propiedad es esa? Voy a compartir el archivo acá, para que puedan ver y me van diciendo qué propiedad. La cancelabilidad de la edición. Cargar, voy a cargarlo. A ver, aquí está.
Axioma de R. Usted me va diciendo qué propiedad. Ya. Bien, ahora sí. Vayamos acá. Entonces, primero tenemos esto. ¿Qué hacemos ahora? Right arrow. Entonces, ¿qué hacemos? Por ahí lo dijeron. Esa es una igualdad. Sumamos en ambos lados menos 1. Muy bien. Entonces, 2x más 1 más menos 1. Igual a 0 más menos 1. Eso es lo que realmente se hace. Y eso está justificado. ¿Por qué propiedad? La cancelativa de la adición. Sí. A igual a B implica A más C igual a B más C. ¿Cuál propiedad es esa? Uniforme de la suma. ¿O no? Yo tengo mala memoria. Sí, aquí está. Aquí. Si A es igual a B, entonces yo puedo tomar un número real cualquiera y puedo sumar en la derecha y en la izquierda y se mantiene. Entonces, propiedad uniforme de la adición. Entonces, voy a escribir R13 para simplificar. Entonces, aquí esto lo tenemos por R13. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, ¿qué pasa ahí? 34. Simplificamos. Asociativa. ¿Qué propiedad es? ¿Cuál R? Cancelativa. Vamos a escribirlo así para que sea más interesante. Los paréntesis estaban aquí. Eso es lo formal de este asunto. Por supuesto que ya después vamos a hacerlos mentalmente. Profe, ¿Ya? perdón que le interrumpa, pero es que lo que pasa es que ya, o sea, ya pasamos el horario de clase y ya me está costando como concentrarme y tengo hambre. Entonces no me quiero salir porque no me quiero perder el resto de clases, pero no me puedo concentrar para seguir haciendo atención en la clase. No comprendo. La clase no va ¿de qué hora a qué hora va la clase? De 10 a 12, ¿no? Sí, Lo que pasa es que es por bloques. Se supone que el primer bloque... Sí. No, o sea, hay dos opciones. La opción primera es de 10 y 15 a 12. ¿Ya? El tema es que solo tenemos 2 horas. Yo particularmente, sí, de 10 y 15 a 12. Se saltó el receso. Ah, claro. Sí, eso. Debe haber un receso entre las podemos horas. hacer esto, podemos quizás terminar. A ver. Ya, voy a terminar entonces. Bien, ¿qué propiedad entonces sigue? Para terminar. La primera, ¿no? Sí, pero tengo aquí asociados 2, pero ahora cambié los paréntesis para otros 2. Entonces, ¿cuál es esa? ¿El número pide? Sí, ¿R qué? R1. 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 Bien, ¿qué más? Esto da 0. ¿Qué propiedad usé? La del inverso aditivo. ¿R qué? R3. ¿Cierto? Sí, R3. Bien, y ahora 2x más 0 da 2x. ¿Qué propiedad? Y esta da también menos 1. La de elemento neutro. Muy bien. ¿Cuál R es? R. 2. Eso, sí. 2. Y para finalizar, ¿qué debo hacer? ¿Qué multiplico? Despejar. R7. Despejar. ¿Y cómo despejo? Dividir ambos lados por 2. No puedo hacer eso. No hay ninguna propiedad que diga eso. Ah, multiplicar por el inverso. Por el inverso. Eso es lo que yo quería que escuchar.
¿Cuál es el R7. inverso de 2? X medio. elevado a menos 1. O un medio. Un medio. ¿Ya? Eso. Un medio. Y por acá también un medio. ¿Ya? Entonces, un medio por aquí y un medio por allá. ¿Qué propiedad es esa? R7. ¿R qué? R7. R7, muy bien. Y ahora asociativa. Rompo el paréntesis Ahora aquí. se asocia el un medio con el 2. El 2, muy bien. Y el X queda afuera. Bueno, y aquí puedo resolver. Aquí quedaría menos un medio, si yo quiero. Y eso no lo tengo que justificar con ninguna propiedad. ¿Cuál sería, qué propiedad hay? R9. Asociativa, no. ¿Dónde está? R5. Asociativa de la multiplicación. Y ya para finalizar, ¿cuánto da un medio por 2? 1. 1. 1. ¿Qué propiedad es esa? ¿R qué? R3. No. R7. Invertiva del producto. Todo número existe en inverso de tal suerte que todo número con su inverso da 1. Entonces, esa es R7. R7. Y para finalizar, ¿cuánto da 1 por X? X. X. ¿Y esa sería qué propiedad? R6. R6, muy bien. Y listo, terminamos. Entonces uno escribe así. La solución en X es simplemente menos un medio. Ya, entonces esa historia de que pasa a dividir, pasa a multiplicar, dividimos en ambos lados, en realidad viene de las propiedades. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los ejercicios que están en el listado, todos tenemos que desarrollarlo en este formato. Sí. Ah, ya comprendo. Si son lineales, bueno, y también si son cuadráticas, yo en la siguiente clase voy a mostrarles cómo se hace. Oiga, Entonces, profesor. por ahí dejamos hasta ahí. Sí, dime. Profesor, ¿se pueden subir soluciones en un documento, como en LaTeX, por ejemplo? ¿O tiene que ser a mano? Como usted quiera. Si usted puede subirlo en LaTeX, genial, pero si puede subirlo también a mano, entonces no hay ningún problema. Ya, entonces, estamos claros entonces sobre las propiedades. Ya, bueno, Sí, yo quiero ser, ahora ya antes de terminar, quiero ser claro por ejemplo, con el tiempo. Yo generalmente acostumbro a trabajar siempre, no acostumbro a hacer pausa porque son 2. Generalmente cuando son cursos, por ejemplo, que son de 3 horas seguidas, generalmente ahí yo suelo hacer una pausa, pero es que son 2 horas. Y si hago una pausa, empiezo a las 15 y si hago otra pausa a la mitad, quizás el tiempo no me alcance. Ya. Podemos hacerla, pero vamos a avanzar quizás un poco más lento de lo usual. Ya. O sea, lo ideal es que se prepare para 2 horas de clase. No, está bien, sí, igual Igual como que nos estamos igual recién acostumbrando a este formato, y yo creo que igual... Sí, yo pienso que quizás puede ser porque se están acostumbrando apenas, pero no, yo realmente respeto lo que me digan. Yo no tengo ningún drama en hacer pausa en ese sentido. Entonces podríamos hacer lo siguiente, podríamos empezar a las 10:15, que es usual. Y la pausa la podemos hacer, ahí están proponiendo algo que no sé si puede hacer. Dice sin pausa, pero podemos salir de 45, también puede ser. Sí, eso Sí, encuentro profe, que yo sería creo lo que mejor. eso es ¿Les mejor. parece? ¿Les parece Sí. mejor? Ya, por hoy día ya me pasé, de hecho. Pero sí, ustedes saben que soy un poquito hablador en ese sentido. Pero me gusta que tengan todas las cosas claras. Mientras más Ya. nos enseñe, mejor. Sí. Ya, entonces voy a tratar de organizar para que justo acabemos en este tiempo, ¿ya?
¿Estamos claros? Entonces, ¿tenemos claro entonces de dónde viene todo el cuento de los números reales? Supongo que a estas alturas ya deben tener una idea bastante clara de dónde viene. ¿Ya? Quedó clarísimo, profe. Sí. Ya, perfecto. Esa es Claro, esa es la idea. Como el agua. ¿Sí? Claro como el agua. Ya. Dime. Muy divertida su clase, me gustó. Bueno, profe, muy, eso es muy lo buena. Eso es lo que aprendan Buena. todo lo que sea necesario para su provecho, que no ¿Profe? solamente puedan... ¿Sí? ¿Va a subir una guía o no? Sí, lo que ¿O no? escribí en PDF, lo que escribí en Word lo voy a igual compartir aquí, también lo voy a subir allá en... Pero una guía de ejercitación. Ah, para ejercicios, sí, probablemente. Pero yo les aviso, yo les aviso. No, ahí me están diciendo desde qué momento se empezó a usar la división y la resta. Todavía no la hemos definido. ¿Ya? Profe, Todavía no la ¿el hemos listado no definido. hay que entregarlo o es para practicar? Hay que hacerlo, lo deberían resolver la siguiente clase en el horario de práctica. Ah, Porque, en la de práctica se resuelve. sí, lo que pasa es que esta semana todavía no están los ayudantes asignados. Pero ¿ya? el foro de Entonces, práctica por sí es eso- para practicar en la semana. Sí, para resolver los ok. ejercicios